Buenos días. A nombre de la empresa Genlab del Perú, le damos una cordial bienvenida a todos los presentes a este quinto Seminario Internacional de Genómica, Liberando el Poder del Genoma Lima 2019. Agradecemos también, por supuesto, su asistencia y el hecho de que hayan llegado temprano. Esperamos que este evento colme sus expectativas y, por supuesto, que sea de su completo agrado. Para dar inicio a este seminario, invitaremos al señor Jorge Ramírez Melgar, gerente general de la empresa Genlab del Perú, quien es el encargado de inaugurar este seminario. Lo escuchamos. Buenos días, gracias por asistir. En nombre de Genlab del Perú, es para mí motivo de enorme satisfacción inaugurar el quinto Seminario Internacional de Genómica, Liberando el Poder del Genoma, Lima 2019. Aprovecho la ocasión para agradecer y dar la bienvenida a cada uno de los participantes a nuestro evento. Asimismo, celebrar la gran acogida de las más importantes instituciones públicas y privadas a nivel nacional. La secuenciación masiva, denominada NGS del inglés, ha sido adoptada gradualmente como una herramienta aplicada a distintos campos de interés, desde la investigación académica hasta su aplicación en el campo clínico. En el ámbito local, la aplicación de NGS se ha incrementado progresivamente durante los últimos 5 años en distintas áreas. Es por eso que hoy nos complace a invitar a la comunidad local a este evento. Quiero resaltar que el día de hoy, de las 13 ponencias, 11 son de investigadores peruanos, empleando la tecnología de secuenciación y microarreglos de Illumina. Agradecemos a todos ellos su participación. Asimismo, agradecemos la participación de cada uno de los investigadores peruanos que presentaron paneles científicos, empleando tecnología de secuenciación masiva y microarreglos. Muchas gracias. Bien, antes de comenzar con las ponencias, tenemos algunos anuncios. Al finalizar este evento, recibirán en sus correos electrónicos un link. En este link ustedes encontrarán una encuesta. Les pedimos por favor que la puedan llenar, porque posteriormente a esta encuesta recibirán el certificado de participación a este evento, ¿no?, en su correo. Además, les informamos también que después de cada ponencia ustedes pueden hacer preguntas a los ponentes, ¿ya? Les invitamos a que puedan sentirse libres de poder hacerlo así. Y por último, en esta oportunidad tenemos la presentación de 7 pósters científicos. De repente algunos de ustedes ya lo han visto aquí en la sala contigua y podrán seguir apreciándolo en el coffee break. Muy bien, ahora lo que sigue son las ponencias. Como primer tema del seminario tenemos portafolio de equipamiento en NGS y actualización en preparación de librerías de ADN. Está a cargo del doctor Fernando Rivadavia, especialista técnico para Latinoamérica de Illumina, a quien cedemos la palabra. Gracias. Muy buenos días. No. ¿Tengo que hablar acá o este está funcionando? Solo apretar el botoncito, qué fácil. Buenos días a todos. Es un gran placer estar acá con ustedes nuevamente, mi tercer año seguido. Muchísimas gracias nuevamente a Genlab por la invitación. Es un gusto estar acá nuevamente en Perú y con ustedes, muchas caras familiares. Gracias por venir a nuestro evento. Esta es ya mi tercera semana acá en Perú. Llegué, ¿cuándo fue? Empezamos, sí, inicio de la primera semana de marzo, hicimos 2 talleres en Puno y después Cusco. Hicimos el récord de altitud de corridas Illumina en el mundo, un suceso con el MySeq. Después una semanita de paseo en Cusco y ahora una semana en Lima, aprovechando mucho este país tan bonito, las comidas, claro, también. Bueno, como siempre, yo voy a hacer una charla hablando un poquito de algunas actualizaciones de Illumina.
Voy a enfocarme especialmente en dos preparos de librería que son relativamente nuevos, bastante populares. Y también voy a hacer un resumen de equipos porque muchas cosas cambiaron. El año pasado lanzamos un equipo nuevo y ahora estamos lanzando algunas celdas de flujo nuevas. Entonces, vamos a empezar con equipos. Muchos de ustedes ya conocen algunos de nuestros equipos. Pero la verdad es que muchas veces nos olvidamos de hablar que no solo Illumina tiene equipos de secuenciación, pero también trabajamos con microarreglos. Incluso los clientes más grandes de Illumina en el mundo son de microarreglos. No sé si conocen 23andMe en Estados Unidos, Ancestry.com, muchas empresas que llamamos de Direct to Consumer, directo al consumidor, DTC. Entonces, empresas que venden paneles, informaciones de ancestría, de información de salud, para dieta, etc. Es un mercado que está creciendo mucho y es súper interesante, ¿no? Porque nos permite tener el poder de saber esa información directa sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra salud, sobre nuestro genoma. Entonces, con el equipo iScan, es el equipo principal que tenemos entonces para arreglos. Y también voy a hablar un poco del equipo Nexi 550, que es un equipo híbrido de secuenciación y arreglos. Entonces, estas dos tecnologías son complementarias. Dependiendo de qué tipo de estudio están haciendo, a veces pueden empezar con secuenciación y pasar para arreglos o viceversa. Básicamente, secuenciación es para descubrir cosas nuevas o cuando no se sabe mucho sobre una secuencia y ya arreglos, ok, ya sabemos lo que estamos buscando, vamos a hacer screening, números más grandes de muestras. Y hay muchos arreglos diferentes, aquí algunos ejemplos, tanto en animales, plantas, humanos, que se pueden correr en nuestros equipos. Se pueden hacer paneles customizados también. Entonces sí, muchas opciones con más marcadores, menos marcadores, más muestras, menos muestras. Y una cosa muy importante que ya hablé con algunos de ustedes, pero siempre es muy importante para nosotros intentar entender en qué punto de sus proyectos están. Nosotros dividimos en 3 etapas diferentes. Hay desde alguna etapa inicial donde están empezando a descubrir algo sobre el organismo, el gen, que están interesados, no se sabe mucha información, tal vez no hay un genoma de referencia, o no se saben cuáles son las mutaciones importantes. Entonces, en un primer momento, muchas veces estamos trabajando con secuenciación para descubrir. Entonces, voy a apuntar. Sí, aquí está. Entonces, Whole Genome Sequencing, muchas veces una manera de empezar algún estudio, vamos a secuenciar un genoma entero o parcialmente con algún método como RADseq, SkimSeq o transcriptoma, secuenciando todo el ARN para descubrir, para entender cuáles son los marcadores importantes, cuáles son los genes importantes, cuánta variación tengo entre mis muestras. Ya en un segundo momento vamos a desarrollar, ya descubrimos que hay una serie de genes que son importantes en la expresión génica, una serie de mutaciones que son importantes para esa enfermedad, o descubrimos algunos genes que son importantes para la filogenia del grupo de plantas o animales que estoy trabajando. Vamos a enfocarnos en este grupo de genes, en estas mutaciones y estudiarlas un poco más a fondo para ver si realmente validarlas, para ver si realmente sirven para hacer un estudio más amplio después. Y después la fase final justamente, ya sabemos cuáles son los blancos importantes, vamos a enfocarnos en eso y correr más muestras, estudiarlas más a fondo, hacer un screening más amplio. Y en esta fase, dependiendo, se puede hacer también con paneles de genes de secuenciación o ya con arreglos. ¿Cuál va a ser mejor? Va a depender realmente del número de muestras que tengan, el número de marcadores que tengan y acceso a equipos diferentes. Entonces, con eso es muy frecuente que tengamos esas discusiones, esas conversaciones con clientes para ver realmente en qué etapa están, cuáles son las mejores opciones de análisis, dependiendo de lo que están buscando, dependiendo del número de muestras que tengan, dependiendo del número de marcadores que tengan. Muchas y muchas opciones. Y entonces, como estaba diciendo, dependiendo del número de marcadores, el número de muestras, puede ser que una tecnología o otra sea mejor en un momento diferente del proyecto de ustedes. Un resumen muy breve de secuenciación.
No empezamos con un ADN o un ARN total. Con ARN tenemos que hacer una transcripción reversa. Después tenemos que fragmentar, normalmente en pedazos más pequeñitos si es un genoma entero, o tal vez capturar los genes de interés, las mutaciones de interés con una hibridización, o tal vez a través de una PCR amplificando. Pegamos adaptadores universales en las puntas, primer, forward, reverse. Después hacemos un pool equimolar de las muestras, pipeteamos en un cartucho del secuenciador. Este pool de muestras va a ser inyectado dentro de una celda de flujo, donde cada fragmento de cada librería, de cada muestra se pega en un puntito diferente. Hacemos una amplificación en puente, generando clusters, que son poblaciones clonales de cada fragmento individual, miles de fragmentos iguales en una pequeña población llamada un clúster. Entonces, dentro de la celda de flujo generamos millones y millones de clusters. Y después empezamos la secuenciación. Entonces, automáticamente el equipo va a inyectar el pool de muestras dentro de la celda de flujo. Los millones de fragmentos de librería se pegan en puntos diferentes dentro de la celda, amplificamos, generamos un clúster y después empezamos la secuenciación. Entonces, todo automatizado. La secuenciación es la química de Illumina llamada Sequence by Synthesis. En todos los equipos Illumina de secuenciación utilizamos la química Sequence by Synthesis, con pequeñas variaciones que voy a describir más adelante. Lo importante es que son ciclos alternados de añadir una base, sacar una foto, base, foto, base, foto, base, foto, base, foto, cientos de veces hasta que tengamos una lectura completa de 100, 200, hasta 600 bases. Entonces el equipo automáticamente va sacando fotos y comparando cada uno de los clusters para ver qué color tienen a cada ciclo y así se hace la secuencia de bases. Entonces los clusters no cambian de lugar porque están fijos, son pequeñas colonias fijas de PCR, pero sí las bases se van cambiando porque vamos añadiendo una por vez. Esta química SBS es lo que hizo que Illumina se tornara la tecnología de secuenciación más popular del mundo. Calculamos que hoy día como 90% de todas las secuencias de ADN que ustedes encuentran en bases de datos fueron generadas con esta química de Illumina. ¿Por qué? Por la acuracia. Realmente la acuracia de secuenciación de esta química es la más alta que existe. Entonces esto pasa en todos los equipos de secuenciación Illumina con pequeñas variaciones. ¿Cuáles son los equipos Illumina? Actualmente esos son los equipos que vendemos. El más pequeño es el iSeq, después tenemos el MiniSeq, MiSeq, NextSeq y el NovaSeq que lanzamos hace 2 años. El NovaSeq es nuestro equipo más grande actualmente, tiene 4 celdas de flujo de tamaños diferentes, acabamos de lanzar una nueva y esas celdas de flujo tienen también tamaños de lecturas diferentes, se puede correr 100 bases, 200, 300 bases, parecido con el, botón incorrecto, vuelva, parecido con el MiSeq, que también es un equipo súper flexible, tiene un montón de opciones diferentes de celdas de flujo, de rendimiento diferente, tamaños de lecturas diferentes. Entonces aquí vemos cada equipo tiene un rendimiento diferente, un número de lecturas diferente, todos hacen la misma cosa, secuenciación, la diferencia es el rendimiento por equipo y por eso cuáles aplicaciones básicamente, cuando hablamos con clientes para ver cuál equipo es mejor para un cliente, preguntamos cuáles son las aplicaciones principales que ustedes quieren correr. Porque sí, yo puedo correr un genoma humano en cualquiera de esos equipos, pero un equipo chiquitito, yo tal vez tenga que correr varias corridas para hacer un único genoma humano. No me vale la pena. Ya un equipo grande, si yo quiero hacer un genoma de bacteria, tengo que juntar muchas y muchas y muchas muestras para valer la pena hacer una corrida. Entonces sí, todos los equipos hacen la misma cosa, pero es más costo efectivo, es más práctico correr aplicaciones diferentes en equipos diferentes. Cada uno ocupa un nicho de aplicaciones y por eso cuando conversamos con clientes vemos, para las aplicaciones que ustedes están interesados, este nicho de aplicaciones tal vez es mejor un MiSeq, o un NextSeq, o un MiniSeq. Entonces vamos a hablar un poco más de los equipos. El MiSeq es nuestro equipo más popular, ya vendimos casi 7,000 equipos en todo el mundo.
la razón realmente que, bueno, todos esos equipos de secuenciación, tal vez ustedes ya conozcan, usan cartuchos de reactivos que ya vienen con polimerasa, con primers, con buffer, todo más. Entonces un kit de secuenciación incluye una celda de flujo, perdón, me estoy confundiendo con los botones acá. Vuelva. Entonces todos nuestros equipos trabajan con kits de secuenciación que incluyen una celda de flujo, que está acá, un cartucho de secuenciación con todos los reactivos, una botella de buffer y ya. Entonces para empezar una corrida es muy fácil, botella de buffer, cartucho, celda de secuenciación y ya puede empezar la corrida. Claro que no se puede olvidar poner la muestra dentro del cartucho. Hay siempre un pocillo marcado muy bien. Ponga la muestra en ese pocillo, no hay error. ¿Ok? ¿Y por qué el MySeq es nuestro equipo más popular? La gran razón es porque es el equipo más flexible. Tiene 4 opciones de tamaño de celda de flujo y para cada tamaño de celda de flujo hay varias opciones de largo de secuencia que se puede hacer. Entonces con eso permite hacer más aplicaciones, un equipo más flexible. Entonces puede correr un montón de aplicaciones diferentes como genomas pequeños, paneles de ADN, de ARN, tanto de amplicones como hibridación, 16S, un montón de aplicaciones diferentes en un mismo equipo. Y si ustedes tienen menos muestras, pueden correr una celda más pequeña. Si tienen más muestras, pueden correr una celda más grande. Y como yo estaba diciendo, la química SBS de Illumina se hace en todos los equipos, pero con pequeños cambios. Hace algunos años hicimos una modificación en la química SBS, donde antes corríamos siempre 4 colores. A, C, T y G, un color para cada base. Hace algunos años desarrollamos una manera de secuenciar más rápido, utilizando solo 2 colores. La química de 2 colores, que hoy día utilizamos en el equipo NextSeq, MiniSeq y el NovaSeq. Con este método solo necesitamos sacar 2 fotos a cada ciclo y no 4 fotos como antes con los 4 filtros diferentes. Entonces con eso las corridas van mucho más rápido. La manera de identificar las bases es que a cada ciclo, si yo veo un único color, un rojo, es una C, o yo no, la computadora, ¿no? Porque nosotros no tenemos que mirar ninguna foto, es todo automatizado. Entonces la C va a aparecer como roja, la T como verde, la A aparece con los 2 colores y la G aparece oscura. Entonces, al final, la computadora está comparando todas las fotos que sacó y ve que un clúster específico en un ciclo está oscuro, o está verde, o está rojo, o está con los 2 colores. Ya sabe exactamente cuál base está presente. ¿Ok? Entonces, en un primer momento, antes de iniciar la secuenciación, el equipo hace un mapeo de todos los clústeres que están presentes, la posición exacta de cada de ellos. Incluso hay equipos donde los pocillos son todos ordenados, ya se sabe exactamente dónde van a estar los clústeres. En algunos equipos es randomizado, como en estas fotos. Es importante que haya un mapeo de todos los millones de clústeres y después compara en cada ciclo el color de cada clúster para ver cuál base estaba presente. Entonces, el sistema de 2 colores nos permitió hacer corridas mucho más rápidas, con mitad del tiempo de imaging, de sacar fotos básicamente. Entonces, por ejemplo, una corrida en el MySeq comparada con la misma corrida en el NextSeq, el mismo largo de secuencia, se ahorra 25% del tiempo porque estamos sacando solo 2 fotos por ciclo y no 4. Entonces el NextSeq es muy parecido con el MySeq, cartuchos más grandes, más reactivos, porque las celdas de flujo son más grandes, el rendimiento del equipo es más alto, pero es igual, hay un cartucho de química con todos los primers, polimerasas, etc., un cartucho de buffer, una celda de flujo y también el desecho. El NextSeq tiene 2 tamaños de celda de flujo para secuenciación y además tiene un adaptador para poder correr arreglos. Entonces el NextSeq 550 permite hacer tanto arreglos como secuenciación. Esos son los 2 tamaños de celda de flujo. Hay uno más grande y uno más pequeño, el mid output y el high output.
Dependiendo de cuál celda de flujo están utilizando, pueden poner más muestras o menos muestras, o cosas más grandes o cosas más pequeñas. Entonces, por ejemplo, en la celda de flujo más grande, el high output, es posible correr un genoma humano a 30 por de profundidad. Ya exomas, yo puedo poner 6 a 12 exomas, y ya en la celda más pequeña solo 2 a 3 exomas. Entonces, dependiendo del laboratorio, que si tiene más muestras o menos muestras, si quiere correr más frecuente o menos frecuente, es posible cambiar entonces entre una celda de flujo y otra, dependiendo del trabajo del laboratorio, del ritmo del laboratorio, ¿no? Entonces, un equipo muy bueno para hacer exomas, transcriptomas, paneles de genes grandes, incluso un genoma si quieren. Y hay varias versiones diferentes. Se puede correr entonces kits con secuencias más largas, más cortas, y además también tenemos algunos arreglos que se pueden correr en este equipo. Y en breve será posible correr un arreglo de metilación también en el NextSeq. Entonces eso va a ser lanzado todavía este año. Pues un equipo también bastante flexible, pero para proyectos un poco más grandes en general, ¿no? Comparado con el MiSeq. El MiniSeq, como dice el nombre, es un poco menor. El MiniSeq lo lanzamos hace 3 años. Igual a los otros equipos, tiene el cartucho de química, la celda de flujo, la botella de buffer, muy fácil empezar una corrida. Y como el NextSeq tiene 2 celdas de flujo, mid output y high output, la cantidad de datos generados, miren, es un poco más bajo que el NextSeq, más comparable con el MiSeq. Perdón. Sí. Entonces, hay una celda de flujo con 25 millones de lecturas y otra con 8 millones de lecturas, generando hasta 7.5 gigabases o 2.4 gigabases. ¿Qué tipo de aplicaciones sirve este equipo? Muy parecido con el MiSeq, pero con un rango un poco más corto de aplicaciones. Es un equipo que es mitad del precio del MiSeq, entonces si hay un laboratorio que ya sabe cuáles son las aplicaciones que van a correr, no necesita tal vez el rango tan grande de aplicaciones como el MiSeq. Un MiniSeq sale mucho más en cuenta para un laboratorio entonces que ya tiene esas aplicaciones bien definidas, el número de muestras que va a correr a cada semana, a cada mes. ¿Qué más? El NovaSeq, entonces es nuestro equipo más grande, lo lanzamos hace 2 años, mejoramos un montón de cosas, no solo de química, de hardware, de detección, fue realmente un trabajo bastante grande. Estamos lanzando ahora celdas de flujo nuevas, hay una más pequeña ahora para hacer proyectos menores, y también lanzando celdas de flujo con lecturas más largas, hasta 500 bases, 2 por 250 para un total de 500. Equipo súper popular, estamos expandiendo mucho el mercado de secuenciación con este equipo porque permite secuenciar a muy bajos costos genomas, por ejemplo. Entonces ya algunos hospitales en Estados Unidos adoptando el equipo para secuenciar niños que nacen con alguna enfermedad. Vimos una presentación el año pasado de un doctor de un hospital en San Diego mostrando los números, calculando cuánto cuesta para el hospital, para la familia, un niño que tiene algún problema, que se queda un día, una semana, un mes en el hospital, comparado con el costo de secuenciación, para saber qué enfermedad tiene, cuáles son las mutaciones que tiene este niño. Entonces, esta área está moviendo muy rápido, creo que es algo que vamos a empezar a ver cada vez más. Genómica poblacional es otra cosa que está explotando acá en el mundo, en varios países. Hay varios países que están haciendo proyectos de genómica para sus propios países, para entender mejor la genómica de la población en sus países y así mejorar la salud de su población, ¿no? Entendiendo cuáles son las mutaciones importantes que dan resistencia o no a medicamentos diferentes, enfermedades infecciosas, etc. Inglaterra fue el primer país a empezar a hacer esto con 100.000 genomas y ahora ya hay un montón de otros países siguiendo. Reciente Turquía, Bangladesh y otros países empezaron con sus propios proyectos. Entonces no es que solo proyectos de Europa, Estados Unidos, no, esto ya está pasando para países menores. En Latinoamérica todavía no empezó, pero creo que en breve vamos a empezar a ver. En México creo que ya están hablando, porque también como Perú tiene poblaciones indígenas muy, muy grandes, y es muy importante entender cuál es la genética de la población
de México para saber si los datos que están presentes en las bases de datos realmente son compatibles o no. Si toda la información que sabemos de cáncer y otras enfermedades, si vale para las poblaciones de cada país individualmente, ¿no? Entonces, el NovaSeq, estamos lanzando una nueva celda de flujo, que es esta última de la izquierda, la SP. Hay también la S1, S2, S4. Ahí pueden ver la cantidad de datos generados por celda de flujo. Se pueden correr 2 celdas de flujo al mismo tiempo si quieren. Pueden ser 2 celdas diferentes, tamaños diferentes. El total de lecturas, en billones de lecturas. El largo de corridas, son corridas bastante rápidas comparadas con equipos anteriores HiSeq, justamente porque es un equipo de 2 colores. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones recomendadas para cada celda de flujo? Aquí tiene una tabla. Dependiendo de la aplicación, es más adecuado correr una celda más pequeña o celda más grande si son genomas, si son paneles, exomas, etc. Si es ADN, ARN. Entonces, varias aplicaciones diferentes que se pueden correr en el NovaSeq. Y ahora, al otro extremo, el iSeq, nuestro equipo más chiquitito. El iSeq lo lanzamos el año pasado. Como ven, es un equipo bastante pequeño, 30 por 40 centímetros. Muy fácil de instalar, no hay láser, no hay cámara. Es un equipo que es básicamente enchufarlo y ya está listo para correr. No tiene sistema fluídico dentro tampoco, que es necesario hacer un lavado, no. Todo está contenido dentro de un cartucho, que es el próximo slide. Antes de eso vamos a ver cuál es el output del equipo. En este momento el equipo solo tiene una celda de flujo de 1.2, que genera hasta 1.2 gigabases, 4 millones de lecturas. Se pueden hacer corridas más cortas con el mismo kit, si están haciendo, por ejemplo, RNA o algo más cortito. En breve vamos a lanzar un kit nuevo para el iSeq para leer hasta 500 bases. Es muy importante para quien quiere hacer 16S o genomas de bacterias, por ejemplo, otros genomas pequeños. Entonces, en breve tendrán 2 opciones de celda de flujo para 300 bases y para 500 bases con el equipo iSeq. Las corridas son súper rápidas en este equipo. Ya les voy a mostrar por qué. Aquí está el nuevo kit que está saliendo en breve. Hasta 2 gigabases por corrida. Entonces, parecido con otros equipos, hay un cartucho de secuenciación que viene con una celda de flujo y el cartucho que tiene todos los reactivos, pero en verdad toda la parte de detección, toda la parte de secuenciación ocurre dentro de ese cartucho. La cajita del iSeq es básicamente una computadora. Toda la detección, todo está dentro del cartucho de secuenciación y muy fácil empezar una corrida. Basta poner el cartuchito dentro, acá, ese espacio acá, en la celda de flujo acá dentro del cartucho. La muestra va acá en este pocillo, el pool de muestras, y puede empezar la corrida. Entonces, tuvimos algunos cambios grandes con este equipo. Uno de ellos es que cortamos toda la parte fluídica. La detección se hace en chips de CMOS. CMOS es la tecnología que hay en los celulares, las cámaras digitales. Pero esta tecnología solo detecta señal. No importa si es señal rojo, verde, azul, blanco. Esto es, solo detecta un color. Desarrollamos un sistema para la química SBS trabajando con una única fluorescencia, un único color, para poder hacer corridos más rápidos con estos chips de CMOS. Y les voy a explicar un poco cómo funciona esa química, es muy ingeniosa. Entonces es un equipo muy simple, muy fácil de mantenimiento, no tiene sistema óptico complicado, ni láser, ni cámaras, ni nada. Y todo está contenido dentro de esos cartuchos de secuenciación. Entonces, como yo mostré antes, la química SBS de Illumina, se hace el preparo de librería, el clustering, la secuenciación. Esto no cambió. Lo que cambió es este método de detección. Ahora, en el iSeq, tenemos un sistema donde sacamos 2 fotos por base, 2 fotos a cada ciclo. Y entre esas 2 fotos hacemos un proceso químico para cambiar las fluorescencias de algunas de las bases. Básicamente, la T tiene una fluorescencia que está siempre fija
en la base y no cambia. Entonces, en las dos fotos que sacamos por ciclo, la T va a aparecer fluorescente en los dos ciclos. Ya el A tiene una fluorescencia que va a estar presente en el primer ciclo, va a ser detectada la fluorescencia, pero después en la reacción química que vamos a hacer se corta esta fluorescencia del A. Entonces, en la segunda foto aparece como oscura. Entonces, el equipo está mirando un clúster cualquiera y ve que en la primera foto hubo fluorescencia y en la segunda no. Ya sabe que es una A. Si hubo fluorescencia en las dos fotos, es una T. Y la C, en la primera foto está oscura, en la segunda foto aparece con fluorescencia. El proceso químico va a añadir una fluorescencia a la C. Y ya la G aparece oscura en las dos fotos. Entonces, al final de la corrida, cuando el equipo está comparando los millones de clústeres, mirando cada puntito, todas las fotos ve, mira, en este ciclo, comparando las dos fotos, ya veo que el puntito estaba oscuro en las dos fotos, es una G. Estaba floreciendo en las dos fotos, es una T. Estaba floreciendo solamente en la primera foto, es una A. Estaba floreciendo solamente en la segunda foto, es una C. Es una manera muy ingeniosa que descubrieron para poder utilizar la técnica CMOS para detección, que no distingue colores, utilizando una única fluorescencia para detectar 4 bases, sacando 2 fotos a cada ciclo, cada vez que se añade una base. Entonces, con esas corridas del ISEEC son las más rápidas de cualquier equipo Illumina. A cada incorporación hacemos una foto, un paso químico, otra foto y vamos para el próximo ciclo añadiendo otra base, foto, química, foto. Y así vamos por 300 bases y en breve 500 bases. ¿Cuáles son las aplicaciones ideales para un equipo como el ISEEC? El ISEEC tiene, como es un equipo bastante pequeño, corre 1 a 2 gigabases por corrida. Es ideal para hacer genomas pequeños, virus, bacterias o otros organismos con genomas pequeños. También para 16S, metagenómica, para paneles de genes, humanos, animales, vegetales, lo que sea, paneles pequeños, 10, 50 genes tal vez, también expresión génica, un panel de genes para expresión génica, microRNAs. Esas serían las aplicaciones principales para el ISEEC. Cambiando un poco ahora, esos son entonces los equipos de Illumina, las pequeñas diferencias de detección entre ellos, de la química SBS, las aplicaciones ideales para cada uno. Ahora vamos a hablar un poco de 2 aplicaciones, 2 preparos de librería. Uno de ellos es el Nextera DNA Flex. Lo lanzamos hace 1 año y medio y está creciendo mucho en popularidad. Este kit sirve para hacer genomas, desde virus hasta humano, o también para hacer amplicones. Si ustedes tienen amplicones largos de 1000 bases, por ejemplo, necesitan fragmentarlos para después secuenciar, o tal vez si tienen plásmidos. Entonces este kit sirve para un rango grande de aplicaciones donde es necesario fragmentar el ADN para después secuenciar. Aquí algunos ejemplos solamente de genomas diferentes, plásmidos, etcétera, que pueden correr. Una de las ventajas de este kit es que el input que pide el kit puede variar mucho entre ADN ya extraído. Se puede trabajar con sangre directamente sin hacer extracción, también con sangre seco en papel, saliva directamente también y colonias de bacterias. Posible hacer una colecta de colonias de bacterias y ya entrar para preparar librería sin hacer un paso de extracción antes, ahorrando entonces bastante tiempo de extracción y cuantificación. La ventaja tecnológica más grande, creo, de este kit es algo que cambiamos comparando con kits anteriores. Usábamos transposasas para fragmentar el ADN y ya inserir los adaptadores universales. Y no sé quién en nuestro R&D tuvo la brillante idea de por qué no pegamos esas transposasas en perlas. Y así controlamos no solo la fragmentación mejor, pero este ADN se queda pegado a las perlas. Y al final podemos
separar las perlas de la solución, lavar, resuspender el ADN y tendremos la misma cantidad de ADN para todas las muestras. Y con eso eliminamos etapas de cuantificación que tal vez algunos de ustedes ya conocen. Al final de preparar librería, antes de hacer el pool de muestras para poner el cartucho, tenemos que cuantificar todo para garantizar que no vamos a poner el doble de una muestra comparada con otra y secuenciar 10 veces más para una, 5 veces menos para la otra. Esta etapa es súper importante al final de preparar librería. Con este kit ya eliminamos eso. Las muestras ya salen todas normalizadas al final. Muy fácil hacer el pool de muestras y ya empezar una corrida de secuenciación. Ahorrando tiempo y dinero con esta etapa de cuantificación y normalización. Ok, entonces ahora las transposadas están pegadas a perlas en este kit Nextera DNA Flex. Pero además es igual al Nextera anterior, ¿no? Las transposadas van a cortar el ADN, inserir pequeñas secuencias de adaptadores universales, enseguida hacemos una PCR cortita solo para añadir los adaptadores completos que incluyen los índices, que son los pequeños códigos de barras individuales para cada muestra. ¿Y por qué los necesitamos? Porque en el momento que hacemos un pool de muestras, ponemos para secuenciar, al final de la corrida el software necesita saber quién es quién. Lo hace a través de estos índices, separando en carpetas individuales para cada muestra de acuerdo con la secuencia de los índices. Y no sé si fue accidente o no, pero una cosa que vimos que es muy interesante con Nextera DNA Flex, infelizmente no sé explicarles por qué, tal vez es secreto de R&D de Illumina, pero lo que vemos en campo es que en el momento de secuenciación, hacer el análisis, ¿no? Muchos de ustedes tal vez ya conocen, es muy importante tener una uniformidad de señal. Bueno, la cobertura, tal vez en promedio 30 por del genoma, pero hay regiones que están 300 por, otras regiones que están 3 por. Eso es normal, hay variaciones, pero en general queremos muestras con uniformidad de cobertura mejor. Y no sé si es porque las transposadas están en las perlas, entonces hay más control en la fragmentación, tal vez, no sé explicarles, pero vemos que hay una uniformidad muy grande en la cobertura de las secuencias que obtenemos con este kit. Y creo que tengo un slide siguiente que muestra eso. Aquí está. Entonces, comparando el Nextera DNA Flex, acá arriba, con el kit anterior, Nextera XT. Aquí se ven las variaciones de cobertura, como hay regiones más bajitas, regiones más altas, y comparando con Nextera DNA Flex, mira cómo está uniforme, y eso con genomas con contenido de GC muy diferentes. Y eso es algo que en verdad yo empecé a escuchar primero de clientes y después se confirmó en el R&D de Illumina, entonces realmente no sé bien quién lo descubrió primero, pero es un buen resultado de este kit, fue un poco una sorpresa para mí. Esta uniformidad de cobertura es algo muy bueno porque al final nos va a permitir que el promedio de cobertura sea un poco más bajo por muestra. Esto es, que me va a permitir poner más muestras por corrida. Si yo sé que el promedio es bueno, no necesito hacer tanta cobertura de secuenciación, me permite poner más muestras por corrida y con eso bajar el costo por muestra. Entonces, una tremenda ventaja de tener cobertura uniforme es que no necesito una profundidad de secuenciación tan grande. El protocolo varía un poco si están trabajando con sangre, con saliva, con ADN ya extraído, pero es un protocolo bastante cortito si comparamos con la opción anterior del Nextera XT. Entonces ahora bajamos no solo el tiempo total de preparar librería, como también el tiempo de pipeteo, el hands-on time. Y entonces, perdón, acá TWT es Total Work Time, Workflow Time, entonces el tiempo total de preparo. Y después van a ver también Hands-on Time, H-O-T, sí. Aprovechando esta tecnología de Nextera DNA Flex, esto es las perlas con las transposadas, pensamos, ok, ¿para qué más sirve eso? Y recientemente lanzamos este kit, Nextera Flex for Enrichment, eso es para enriquecimiento, para paneles de enriquecimiento, donde yo quiero sacar un grupo de genes, 50 genes humanos que me interesan de un total de ADN, no quiero secuenciar el genoma entero, por ejemplo.
Entonces, lanzamos este kit y el kit sirve tanto para paneles fijos que ya teníamos, como TrueSight One, TrueSight Cancer. Sirve también para paneles customizados. Si ustedes ya tienen un panel de genes que les interesa, podemos también cambiar para Nextera Flex for Enrichment. Y también para exomas, que son paneles gigantes, ¿no? Entonces, aquí algunos de los paneles que ya teníamos y que ahora se pueden pasar para Nextera Flex for Enrichment. Y una gran ventaja de este kit también es que permite trabajar con paneles de cualquier empresa, casi cualquier empresa. Un montón de empresas diferentes. Hay unos pequeños detalles que tenemos que verificar a veces, pero en general, sondas, paneles diseñados por otras empresas pueden trabajar con Nextera Flex for Enrichment. Por ejemplo, de Illumina, IDT, Twist, Agilent, los exomas diferentes. ¿Y cómo funciona eso? Bueno, solo un pequeño resumen del kit. Entonces, el total del flujo de trabajo son solamente 6 horas y media. Normalmente enriquecimientos son protocolos bastante largos, de 1 día, 2 días, 3 días. Logramos hacer el protocolo bastante cortito con un hands-on time, un tiempo de pipeteo, solo de 2 horas. Se puede trabajar con varios tipos de muestras, igual en Nextera DNA Flex. Ya sale normalizado al final también. Como estamos diciendo, puede trabajar con un montón de paneles diferentes, tanto de Illumina como de otras empresas. Se puede hacer entonces en 3 días el preparo. El preparo de muestra el primer día, secuenciación el segundo día y ya análisis ya el tercer día. Y eso es nuevamente súper rápido para el enriquecimiento. No sé si alguien acá ya trabajó con enriquecimiento, pero normalmente son protocolos bastante largos. Aquí un pequeño resumen, tanto la parte inicial de preparo, que es parecida con Nextera DNA Flex, fragmentación en la perla, captura. Después es la parte de enriquecimiento, solo 190 minutos. Entonces, aprovechamos la tecnología de Nextera DNA Flex con las transposasas en perlas para fragmentar el ADN, añadir los adaptadores, poner los índices, hacer un pool de muestras y después el paso siguiente, que es entonces la parte nueva, es hacer enriquecimiento con esas librerías preparadas con las perlas con transposasas. Y ahí entonces donde ustedes pueden usar pools de sondas de Illumina o de otras empresas, haciendo enriquecimiento de 1 a 12 muestras por vez. ¿Ok? Sabemos que funciona bien entre 1 y 12 muestras de una vez. Dependiendo entonces qué celda de flujo están corriendo, cuál equipo están utilizando, si necesitan correr entonces 1 muestra por vez, 8 muestras por vez, 12 muestras por vez, es posible cambiar este enriquecimiento para enriquecer más o menos muestras de una vez. Pero con el límite de 12 muestras, por favor. Ok, creo que ya mi tiempo acabó. No sé si tenemos tiempo para preguntas. ¿Sí? Ok, muchas gracias a todos. Queremos agradecer al doctor Rivadavia por su explicación de este tema. Y ahora queremos invitarle a todos, porque ahora viene lo que es ronda de preguntas. ¿Sí? Transmitan sus preguntas al doctor y él con gusto les podrá responder. Gracias. Algo no estuvo claro, tal vez, de la parte de equipos, del preparo de librería. ¿Alguna pregunta específica? Están tímidos, es muy temprano. Hay una pregunta allá atrás. Por favor, hago un micrófono para él. Buenos días. Buenos días. ¿Qué equipo podría ser más adecuado, de acuerdo a su experiencia, para hacer secuenciamiento, por ejemplo, de levaduras, toda vez que son eucariotas, ¿no? ¿Cuál es el tamaño de levadura del genoma? No me acuerdo. ¿Se acuerdan cuánto alguien sabe cuánto es la levadura? No me acuerdo bien. Pero básicamente el cálculo es, ¿no?, cuál es el tamaño de largo de secuencia, en este caso un genoma. Digamos que es, no sé, 50 megabases. No, no es tanto, no. Es más pequeño que eso. 5 megabases tal vez. Ok, 5 megabases. Yo estoy trabajando con una única cepa de levadura, no hay mezclas, es algo
puro, tal vez una profundidad de 30 por, 50 por, máximo 100 por ya es suficiente, ¿no? Entonces digamos que vamos a hacer 100 por para garantizar. Entonces 5 megabases multiplicado por 100 nos da 500 megabases por muestra, ¿no? Okay. Entonces yo sé que yo necesito 500 megabases por muestra. Ahora, ¿cuántas muestras tengo? Si yo tengo 100 muestras, si yo tengo 5 muestras, si yo tendré 10 muestras por semana para correr, esto me va a ayudar a calcular entonces, ok, si yo tengo 10 muestras por semana que yo quiero correr, yo necesito 500 megabases por muestra, son 5 gigabases por vez. Entonces yo tengo que comparar con las celdas de flujos de equipos diferentes y ver, ok, 5 gigabases por vez, ahora no me acuerdo, tal vez el maíz, sí. Una hay 15, otra el 25, de cualquier manera. Tenemos que ver cuál celda de flujo sería mejor para correr este número. Entonces, el cálculo para ver cuál es el equipo y la celda de flujo más adecuada es siempre el tamaño de secuencia que necesitan, multiplicado por la profundidad que necesitan, y después ver con qué frecuencia quieren correr y cuántas muestras por vez quieren correr. Y con eso miramos todas las celdas de flujo, todos los equipos y vemos cuál es la más adecuada. No sé si contesté la respuesta. Sí, la pregunta. Yo podría después alcanzarle el plan que yo tengo para que me puedan orientar sobre el Perfecto. equipo específico. Por favor, entonces ese tipo de conversación lo hacemos todos los días. Por favor, vengan con ese tipo de pregunta. Sentamos, ayudamos a calcular eso para ver realmente cuál es la mejor estrategia para cada proyecto diferente para ayudarles con esa decisión. ¿Otra pregunta? ¿Tenemos tiempo? Otra acá, por favor. Sí, muchas gracias. Sí, un poco en cuanto a ampliar este concepto del uso de Nextera Dynaflex para establecer la relación entre profundidad y cobertura. Sí. Y obviamente teniendo la consideración que me parece que el uso de esto elimina ya la cuantificación previa a la secuenciación en todo el uso de cualquiera de los equipos. ¿Es así? Con Nextera Dynaflex hay un rango en el protocolo que recomienda, mira, si ustedes tienen entre 1 y 100 nanogramos, si me acuerdo bien, no me acuerdo, tal vez 10 a 100, no me acuerdo, si está dentro de este rango, no es necesario cuantificar cada muestra. Si ustedes saben que sus extracciones siempre salen en este rango, no es necesario cuantificar todas las veces para empezar y preparar librería. Entonces, claro que en un primer momento tal vez tienen que probar, ver si la extracción está funcionando bien, si está más o menos en este rango, pero no es más necesario tanta dedicación, digamos, si están utilizando Nextera Dynaflex antes de empezar a preparar la librería. Ahora un poco de tiempo con eso. No sé si contesté la pregunta, sí. ¿Qué más? Otras preguntitas. Bacterias u hongos presentes, por ejemplo, en la filósfera o rizósfera de una planta, tomando como en cuenta unas 20 muestras con unas corridas una vez cada 2 meses, ¿cuál sería el equipo que quizás podría recomendarnos? Nuevamente depende. Metagenómica es una cosa muy curiosa. Estábamos hablando ayer en GenLab con un grupo sobre eso. Metagenómica es muy complicado porque las muestras varían mucho, ¿no? Si saco una muestra de suelo, de agua, de saliva, de piel, el número de especies de bacterias que están presentes puede variar tremendamente, de 5 a 50, 500 a 5000. Entonces depende mucho del estudio, cuál es el objetivo y qué tipo de muestra tienen. Por ejemplo, si una muestra de suelo puede ser que sea muy compleja con muchas especies de bacterias y mucha gente a veces no quiere secuenciar todas las especies presentes, quiere un perfil de las 10 especies más frecuentes. Ya otra persona puede querer secuenciar toda la gran profundidad para saber realmente todas las especies que están presentes. Entonces la respuesta es que depende. Depende mucho realmente del tipo de muestra y a qué profundidad o sensibilidad ustedes quieren secuenciar.
El importante es que tanto el iSeq, MiniSeq, MySeq son equipos muy populares para hacer metagenómica de genes únicos, como 16S, ITS, el COX, el RBCL. Ya, si quieren hacer metagenómica total, shotgun, con todos los genomas presentes, secuenciar genomas enteros, normalmente es mejor hacerlo con un equipo más grande, por ejemplo el NextSeq, o tal vez el MySeq sí tienen pocas muestras o no necesitan tanta profundidad y no hay tantas especies. Pero también es un tipo de proyecto tal vez mejor sentar y vamos a discutir mejor, ver cuál es el tipo de muestra, cuántas muestras por semana tendrán y intentar calcular un poco mejor, comparando especialmente con la literatura para ese tipo de muestra, ver qué es recomendado, 5 millones de lecturas por muestra, 20 millones, 100 millones, 100.000. Y otro detallito que estamos hablando ayer también es que muchas veces, como no sabemos, lo que veo que mucha gente hace es hacer una primera corrida con algunas pocas muestras, con baja cobertura, para entender que si yo tengo 5 especies, 50, 500, y con eso después hacer una segunda secuenciación con la misma librería. Se puede hacer varias corridas con la misma librería. Entonces, después de un primer estudio, ok, ya tengo una idea de cómo están esas muestras, vamos a secuenciar a más profundidad las dos muestras que parecen más complejas y ya tengo suficientes datos. Entonces a veces hay que hacer un segundo round de secuenciación para completar los datos necesarios. ¿Ok? Sí, buenos días. Hola. Sí. Nos mostró dos nuevos métodos innovadores de lectura que utilizan sus secuenciadores. Sí. Y había uno, o bueno, en los dos me parece que en los cuales el escáner lee una de las bases o dos como oscuro, o sea, Sí. si es que está oscuro no lee. Entonces yo tenía la duda de si los niveles de ruido no iban a de alguna manera interferir con esa lectura y posiblemente afectar la eficiencia o los niveles de error de repente, ¿no? Que puedan Sí. tener en comparación con el método de lectura de 4 bases con 4 colores distintos. Sí, yo no entiendo tantos detalles de la parte de hardware, pero lo que yo entiendo es que si el clúster tiene tamaño suficiente, se amplificó suficientemente bien, si digamos el número de copias de ADN por clúster está suficiente, lograremos hacer una distinción de cuál base está presente o no, qué es ruido, qué es señal, y si no pasa este filtro, no va a aparecer la secuencia, va a estar abajo del Q30 que consideramos como calidad suficiente de secuenciación y no va a ser considerado. Entonces sí, tal vez si hubo algún problema, tal vez con reactivos porque estaban vencidos, o tal vez con la cuantificación de ADN, o tal vez con el equipo, la óptica. Puede pasar eso con muestras normales, digamos. Y de la misma manera, si un clúster no amplificó correctamente y la señal, la diferencia entre ruido y señal no está buena, el software lo corta del análisis. ¿Ok? Creo que ya acabó mi tiempo. Muchas gracias a todos. Les agradecemos. Les agradecemos por sus preguntas y también al doctor Rivadavia por responderlas muy bien. A continuación, pedimos por favor al doctor Rivadavia. Doctor Rivadavia, por favor. Le pedimos por favor un momento, si puede subir. Sí, lo que pasa es que ahora, o a continuación, el señor gerente de GenLab, Jorge Ramírez, le va a hacer un presente por su participación en este seminario. Adelante, señor Ramírez. A este lado, por favor. Gracias, señor Ramírez. Gracias, doctor Rivadavia. Continuando con las ponencias, a continuación vamos a ver el tema uso de secuenciación de nueva generación en investigaciones en oncología. Esto lo va a disertar la doctora Esperanza Núñez, especialista senior en aplicaciones para Latinoamérica de Illumina, a quien cedemos la palabra.
Muy buenos días a todos. Es un placer y un honor estar con ustedes esta mañana. Como comentaron, mi nombre es Esperanza Núñez, especialista de aplicaciones de Illumina para América Latina. Vamos a hablar hoy en día de la secuenciación masiva en el contexto de la oncología clínica y específicamente quiero enfocarme en los perfiles tumorales y es lo que se llaman ensayos comprensivos. Antes de eso, quiero hablar un poquito de cuál es la misión de Illumina desde un principio. Y es realmente descifrar la salud humana, mejorar la salud humana a través de descifrar el poder del genoma. Y realmente yo cambiaría esa misión no solamente al poder del genoma, sino al poder de la genómica, porque estamos hablando de genomas, de transcriptomas, de la epigenética. Así que toda esta gama de aplicaciones que se benefician de la secuenciación masiva. Dada a la versatilidad de la secuenciación, Illumina sirve diferentes mercados, desde el área de investigación, el área de salud reproductiva, oncología, enfermedades infecciosas, agrigenómica y la farmagenómica. Vamos a hablar específicamente de la secuenciación de perfiles tumorales, la herramienta que Illumina ha desarrollado que se llama TruSight Oncology o TruSight Oncología 500 y luego vamos a tener un poquito de tiempo para hacer preguntas. Podemos empezar esta presentación con el concepto de que podemos tener diferentes tejidos o diferentes órganos que están afectados por cáncer, pero que en realidad comparten perfiles moleculares, es decir, que tienen mutaciones en los mismos genes. Y eso complica mucho el entendimiento de la enfermedad. Quiero ponerlo en el contexto y esta publicación es un excelente ejemplo. ¿Por qué? Porque utiliza 10.000 pacientes para evaluar el perfil tumoral a nivel molecular del cáncer metastático. ¿Y qué encuentra esta publicación? Que el 97% de los genes que ellos encuentran mutaciones clínicas accionables realmente están representados en 5 o más tumores mayoritarios. Eso quiere decir que realmente tenemos un gran potencial de beneficiarnos si realmente hacemos ensayos comprensivos independientemente de la proveniencia del tejido o del órgano en el que se desarrolla el cáncer. Eso quiere decir que tenemos realmente un cambio en paradigma, un cambio de cómo estamos pensando hoy en día en este tipo de ensayos. Queremos realmente pensar en los ensayos que son pancáncer, es decir, que evalúan diferentes tipos de cáncer y realmente nos estamos separando de esas pruebas que son dedicadas a tejidos específicos o a órganos específicos. Esta fue la opinión de un médico oncólogo en una presentación que se hizo en Illumina, el doctor Sandeep Patel. Y lo que él comenta es que realmente estamos trabajando en un contexto de panhistología, donde si realmente requerimos más de 10 laminillas para hacer diferentes tipos de pruebas iterativas, realmente la mejor opción es la secuenciación masiva en paralela o las pruebas de NGS. Y nos estamos separando de la idea de probar genes uno por uno, lo que se llama el singleplex, y realmente lo que estamos haciendo es haciendo pruebas complejas de varios genes al mismo tiempo, lo que llamamos en la diapositiva el multiplex, y él lo está estudiando en el contexto de cáncer de pulmón de células no pequeñas y en el contexto de cáncer metastático colorectal. Otro punto importante, que muchas veces tenemos un cáncer que afecta el mismo tejido o el mismo órgano, pero ahora tenemos una situación bastante compleja, que cada uno de estos pacientes o cada uno de estos individuos puede tener un perfil a nivel molecular que es bastante complejo y diferente para cada una de estas personas.
Por ejemplo, en el contexto de cáncer de pulmón de células no pequeñas, vemos en la diapositiva en la mano derecha todos los genes que están representados en diferentes frecuencias y podemos ver también las terapias asociadas con esos genes. Y pueden ver que es una gran cantidad, no solamente de genes, sino de diferentes terapias. Así que realmente lo que queremos hacer es proveer un solo ensayo que interrogue todos estos genes y nuestra habilidad de dar estas terapias. Aparte de eso, queremos un nuevo ensayo que nos permita incorporar lo que son biomarcadores emergentes. Y Illumina ha incorporado 2 de estos marcadores emergentes definidos como la carga tumoral o TMB y la instabilidad microsatelital. Y antes de proseguir, quiero definir cada uno de estos biomarcadores. La carga tumoral es definida como el número de mutaciones no sinónimas por cada megapar de bases que es secuenciado. Esto realmente requiere que secuenciemos más de 1.1 de megapares de bases y eso es para tener suficiente precisión en el cálculo de la carga tumoral. Este biomarcador emergente se ha convertido en uno de los más importantes porque está correlacionado directamente con el nivel de neoantígenos que un individuo puede desarrollar y mientras más grande la carga tumoral, más grande la carga de neoantígenos y más grande la probabilidad de que vamos a poder responder a los inhibidores de punto de control inmunitario. El otro marcador que es considerado como emergente, ya es un poco más conocido, es la instabilidad microsatelital. Microsatélites son unidades repetitivas que están dispersadas en el genoma y podemos ver en la diapositiva un perfil normal y también podemos ver en la diapositiva en la parte inferior diferentes marcadores y diferentes incrementos o diferentes cambios, de hecho, en el número de microsatélites. Y esto pasa porque realmente cuando tenemos cáncer, muchas veces tenemos las vías metabólicas que están afectadas, es el reparo de ADN y hay varios genes mencionados en la diapositiva que están asociados con esta vía. Otro cambio entonces en paradigma, no solamente nos estamos separando de estas pruebas individuales, sino que realmente la recomendación hoy en día a nivel médico clínico es que vamos a incluir varios marcadores, específicamente por el simple hecho de que tenemos la mayor oportunidad de prescribir terapias y también porque tenemos una cantidad de materia prima limitada. Hablando de cantidad de materia prima limitada, esto es un excelente ejemplo también en cáncer de pulmón de células no pequeñas y este es simplemente un ejemplo de los ensayos iterativos que puede tener un paciente. Las mutaciones más comunes se presentan en un gen que se llama EGFR y la mayoría de los casos se hacen por pruebas de PCR, pero para extraer el ADN se necesitan aproximadamente 5 laminillas. Si no somos positivos en EGFR, el patólogo va a pedir que vamos a ahora evaluar rearreglos en ALK, ROS, RET y MET. Y en este caso vamos a necesitar 4 laminillas. Si no somos positivos en este caso, vamos a seguir a la siguiente prueba recomendada, que es una prueba de PCR de tiempo real evaluando el gen MET, a ver si nos estamos saltando exones específicos, y esto va a requerir 5 laminillas más. Si no somos positivos para este marcador, vamos a la siguiente prueba, que en este caso vamos a buscar por mutaciones en BRAF, KRAS y ERB2, también por PCR, y esto puede requerir hasta 15 laminillas. Quiere decir que en total, dependiendo del perfil molecular del paciente, podemos requerir hasta 29 laminillas. Si están familiarizados con este proceso, va a ser aproximadamente 150 micrones de tejido, lo cual es exorbitante, especialmente para un paciente que está en un estado crítico de cáncer.
Así que creo que es posible que ya hayan escuchado este término de medicina personalizada, que ahora es transformado a medicina de precisión, porque siempre se considera que la medicina es personalizada de cierta manera. Pero lo que tenemos es diferentes tipos de cáncer que probablemente reciban el mismo tratamiento, digamos que es una quimioterapia, y eso quiere decir que vamos a tener varios números o varios niveles de eficiencia en términos de los pacientes que responden y los que no responden a esa terapia. Y realmente estamos cambiando ese paradigma o esa manera de pensar, estudiando realmente los perfiles moleculares de estas enfermedades y dando terapias que son personalizadas en el sentido de que sabemos de que el paciente va a responder apropiadamente. Así que en el historial de un paciente de cáncer podemos ver que tenemos diferentes etapas. Podemos empezar con el riesgo o la predisposición hereditaria a cáncer, y Illumina ya tiene paneles dedicados a esta área de estudio de mutaciones germinal que nos predispone a desarrollar diferentes tipos de cáncer. En el caso de detección temprana de cáncer utilizando biopsia líquida a través de ADN libre circulante, Illumina lo que ha hecho es simplemente separar ese estudio en una nueva compañía que se llama GRAIL. Las siguientes dos etapas quizás van a ser las más importantes para nosotros porque es de donde vamos a tener nuestro foco de trabajo en la selección de terapias, utilizando biopsias y biopsias líquidas, y también en el monitoreo de las enfermedades y una vez que ya se le da la terapia al paciente. De hecho, no pude resistir el hecho de que ayer salió esta publicación en la revista Genome Web, anunciando de que Illumina acaba de publicar sus estudios de biopsia líquida en comparación con la biopsia estándar en el contexto de cáncer de pulmón. Esto no es un trabajo individual de Illumina, de hecho es un consorcio que tiene diferentes clínicas y instituciones. Y quiero dejarlos realmente con el mensaje de esta publicación. Debido a su alta especificidad, la naturaleza no invasiva y el rápido tiempo a respuesta, nosotros sugerimos que la biopsia líquida a través de plasma puede llevarse a cabo no solamente para diagnóstico, sino también para el estudio de la progresión de la enfermedad, incluso antes de tener resultados de una biopsia estándar para dar una terapia. Es muy importante que Illumina y el consorcio no están sugiriendo que esta biopsia líquida es un reemplazo para la histología o para la inmunohistoquímica. Es simplemente que es una herramienta muy poderosa que se puede dar lo más temprano posible, y mientras más temprano podemos determinar qué terapia vamos a dar o a qué terapia somos resistentes, más temprano podemos ayudar al paciente. Vamos a hablar entonces del ensayo que hemos creado y que hemos ya validado analíticamente en Illumina, el TruSci Oncología 500. Es un ensayo que evalúa ADN y ARN, eso quiere decir que podemos ver mutaciones a nivel genómico y que podemos ver fusiones y rearreglos a nivel de ARN. Incorpora los biomarcadores más importantes para los inhibidores de punto de control inmunitario, incluyendo carga tumoral e instabilidad microsatelital. Cuando se obtiene este panel, no solamente se obtiene la parte de laboratorio, sino que también se provee una solución de informática que ha sido optimizada exclusivamente para esta solución. Realmente podemos dar resultados que son de alta precisión, y voy a mostrarles algunos de ellos de nuestra validación analítica. Y eso quiere decir que estamos preparados hoy en día para ofrecer una solución que nos va a ayudar en la clínica. Es un ensayo que está siendo evaluado por la FDA para recibir la certificación IVD y que también puede ser adaptado para biopsia líquida.
Se puede ver que aunque la carga tumoral es considerada como un biomarcador emergente, ya aparece en las guías de diagnóstico más importantes nacionales e internacionales. Les estoy presentando las guías de la Red Nacional Comprensiva de Cáncer en el contexto de cáncer de pulmón, y pueden ver que dentro de estas terapias que se ofrecen y los diferentes marcadores está la carga mutacional, y es importante saber el lenguaje que utilizan los gremios profesionales. TMB o la carga mutacional es un biomarcador bioemergente que está evolucionando y puede ser útil para la selección de pacientes en el contexto de inmunoterapias. Y eso quiere decir que en este momento no hay un consenso en el valor de la carga tumoral que es indispensable para prescribir una terapia, y eso es muy importante porque diferentes tipos de cáncer van a tener diferentes tipos de cáncer de carga tumoral. Estas son las guías, en este caso las guías europeas dadas por ESMO, y pueden ver que estas guías son aún más específicas porque ya dan un consenso en términos del umbral de la carga tumoral. Dicen que si tenemos 10 o más de carga tumoral, entonces podemos dar esta combinación de terapias. Así que quiero darles un poquito de contexto de por qué hay diferencias en las guías nacionales de los Estados Unidos y las guías europeas. Proviene por el simple hecho que, como pueden ver en el eje X, tenemos diferentes tipos de cáncer, y en el eje Y tenemos el número de mutaciones somáticas por megabase, que les comenté que es como medimos la carga tumoral. Y podemos ver que diferentes tipos de cáncer tienen diferentes promedios de carga tumoral, y es así como se definen los umbrales. El cáncer de pulmón está por aquí, y pueden ver que está en este umbral de 10 o más en términos de mutaciones por megabase. No solamente podemos relacionar la carga tumoral con la respuesta o la creación de neoantígenos en el paciente, sino que ya se han hecho pruebas a nivel de ensayos clínicos que evalúan cómo la carga tumoral está relacionada con la tasa de sobrevivencia cuando se dan terapias de inhibición de control de puntos de control inmunitario, como lo son CTLA y PDL1, o la combinación de ambas. Perdonen que acá. CTLA4 o PD1, PDL1. Y pueden ver que lo que tenemos es diferentes tipos de cáncer. En este estudio, que es el MSK Impact, tenemos 1.662 pacientes, diferentes números de pacientes en cada rubro de cáncer, pero lo más interesante que quiero que vean es la tasa de sobrevivencia es mejor o peor, y cómo se relaciona con el umbral de carga tumoral. Y podemos ver que las enfermedades o los cánceres que tienen umbrales más altos son los que tienen mayor tasa de sobrevivencia una vez que se le da la inmunoterapia. Y esto es una publicación muy reciente de este año. Les había comentado que para medir carga tumoral con precisión se necesitan más de 1.1 megapares de bases de tamaño acumulativo del panel, pero no les dije exactamente cuál era el tamaño acumulativo del panel de Illumina de la solución TruSight Oncología 500, y en este caso pueden ver que nuestra solución tiene casi 2 megapares de bases, y eso es exactamente para ayudar al nivel de precisión al que queremos reportar. Así que tenemos un gran nivel de sensitividad, y mejor aún con relación con lo que es el estándar de oro hoy en día, que es la secuenciación de exomas. Podemos ver que en los últimos 7 años hemos tenido una explosión en los campos de inmunoterapias y hemos visto una revolución en el ámbito de cáncer. Vemos que tenemos un mapa desde el 2010 hasta el 2017 con todos los ensayos clínicos evaluando diferentes tipos de inmunoterapias.
Quiero resumir antes de seguir. Tenemos un panel que es comprensivo, que evalúa los biomarcadores emergentes, carga tumoral e instabilidad microsatelital. Sabemos que la alta tasa tumoral está relacionada con la producción de neoantígenos, que nos ayuda a predecir la respuesta a una inmunoterapia. En el contexto de nuestra validación analítica interna, es muy importante ver que haya una comparación entre tejido tumoral y normal pareado y el tejido tumoral solamente. ¿Por qué? Porque es mucho más económico hacer secuenciación solo del tumor que hacer una comparación y pagar doble por la comparación tumor normal. Pero esta es una comparación que es muy importante porque las mutaciones germinales no son informativas en el contexto de cáncer y pueden crear ruido en nuestra determinación de cáncer de carga tumoral. Así que es muy importante que tengamos soluciones informáticas que nos permitan realmente calcular cuál es la carga tumoral sin tomar en cuenta las mutaciones germinales. Lo que tenemos en esta gráfica son 170 muestras de tejido embebido en parafina de diferentes tipos de cáncer, por lo cual tenemos puntos de diferentes colores. En el eje Y tenemos los resultados del ensayo solamente con muestras tumorales, mientras que en el eje X tenemos muestras tumorales y las muestras normales. Y podemos ver que con nuestra solución informática tenemos una excelente correlación del 99.3% entre los dos ensayos, dándonos confianza a nivel estadístico de que solamente usando una muestra de tumor voy a tener una determinación de carga tumoral precisa. En términos de cuáles son los tipos de variantes y los beneficios de esta solución informática que viene acompañada con el panel, la determinación de variantes puntuales sinónimas y no sinónimas, inserciones, dilesiones, la recomendación es un nivel de detección de frecuencia alélica del 5%. Y esto puede variar dependiendo del número de muestras que se haga con corrida. El ensayo está optimizado para utilizar un instrumento NextSeq, el cual mi colega Fernando describió en su ponencia esta mañana. Podemos mejorar este nivel de detección si ponemos menos muestras. El ensayo está basado en captura por hibridación en solución y eso quiere decir que tenemos mayor nivel de precisión porque eliminamos la posibilidad de tener pérdidas alélicas como es posible en los paneles de amplificación. Es compatible con material embebido en parafina y la química de preparación de bibliotecas incluye pequeños códigos de barras diferentes a los índices que se llaman identificadores moleculares únicos. Y estos pequeños códigos de barras nos permiten hacer la corrección de errores y remover artefactos. Y eso quiere decir que podemos tener una reducción en los falsos positivos de 500 hasta 1000 por, remover todas las variantes que están en las regiones de baja confianza, mutaciones que no son de interés como las mutaciones germinales. En términos de instabilidad microsatelital, la mayoría de las soluciones que existen en el mercado hoy en día, que son limitadas, evalúan unos cuantos marcadores, un cierto número pequeño y limitado de marcadores, mientras que Illumina está evaluando 130 posiciones en regiones intrónicas y homopoliméricas para asegurarnos que vamos a darles el mejor nivel de detección posible. Y en este caso lo que estamos viendo son 100 muestras experimentales de cáncer y podemos ver que podemos calcular con precisión la tasa de instabilidad. Y en la mayoría de los casos la instabilidad se reporta como instabilidad o mutación estable o mutación alta, y cuando tenemos una alta instabilidad eso también se correlaciona con la carga de neoantígenos. Pero la carga tumoral y la instabilidad microsatelital no son lo mismo y pueden haber diferencias entre ambos biomarcadores. Lo otro que les estoy mostrando es el nivel de reproducibilidad del ensayo. Tenemos
muestras de líneas celulares tratadas por FPE que han sido diluidas a diferentes frecuencias alélicas y por diseño son frecuencias alélicas bajas dentro de 1.3 al 5%, y la razón por la cual recomendamos que el nivel de detección sea de 5% manteniendo la configuración de 8 muestras por corrida es el hecho de que tenemos excelente reproducibilidad. En este caso son 6 muestras por cada una de las mutaciones que aparecen en la gráfica. Podemos ver que ya cuando estamos bajando a 3%, 2.5%, podemos tener pérdida de información si mantenemos la misma configuración en la corrida. Y esto es tomando en cuenta que estamos empezando con 40 nanogramos. Realmente, si tenemos muestras de FPE, queremos incrementar nuestra concentración lo más posible para mejorar nuestro nivel de detección. Otra parte importante que mencioné del ensayo es que no solamente interroga ADN, sino que también interroga ARN, y los beneficios de la química de captura por hibridación en solución es que teniendo sondas en solo uno de los participantes en una fusión o en un rearreglo, podemos detectarlo, mientras que si tenemos sondas, si tenemos un panel de amplificación, necesitamos tener sondas en ambos participantes del rearreglo para poder detectarlo. Así que un panel de amplificación solamente puede detectar fusiones conocidas, mientras que un panel por captura por hibridación en solución puede identificar conocidas y noveles. El ensayo incluye 523 genes y lo que está en la diapositiva es una selección de estos genes, simplemente para mostrarles cuántos biomarcadores están asociados con diferentes tipos de cáncer. Así que pueden ver que es una gran variedad y gama, y muchos de estos marcadores son denominados como pancáncer o que son importantes para diferentes tipos de cáncer. Recientemente es posible que hayan visto publicaciones de la importancia de las fusiones en NTRK en la parte superior de la diapositiva, y la instabilidad microsatelital también es conocida como un biomarcador pancáncer. Les dejo con el mensaje realmente que es lo que es mejor para nuestros pacientes, es reducir la cantidad de materia prima que estamos utilizando, reducir el nivel de pruebas iterativas y dar respuesta lo más pronto posible. Podemos ver que en el caso de adenocarcinoma o cáncer de pulmón en células no pequeñas, es posible que necesitemos hasta 30 laminillas y nos tomemos varias semanas para dar un resultado. Si estamos enviando a diferentes tipos de proveedores que tienen paneles que quizás se puedan considerar como comprensivos, puede ser que puedan tolerar hasta 10 laminillas, mientras que hoy en día con TruSci Oncology 500 solamente necesitaríamos 5 laminillas, 40 nanogramos de material genómico, y podemos tener resultados de 3 a 5 días. Podemos ver que tenemos en esta gráfica el nivel de resolución del ensayo. Tenemos diferentes tipos de variantes representados en la parte superior en cada columna, y en cada fila lo que tenemos es diferentes técnicas de laboratorio que si tenemos un visto bueno quiere decir que podemos determinarlas con esa técnica, y si tenemos una X quiere decir que no podemos determinarlas con esa técnica. Y con métodos de preparación de bibliotecas basados en enriquecimiento tenemos la mayor resolución posible para capturar la mayor cantidad de variantes en sus diferentes denominaciones. Con esto les doy muchísimas gracias por su tiempo y atención, y abro el foro para cualquier pregunta que tengan. Muchísimas gracias. Queremos agradecer su participación, doctora Núñez, y también por su buena explicación del tema. Y ahora sigue ronda de preguntas, así que les invitamos por favor a que puedan formularlas a la doctora y ella la va a responder. ¿Hay alguna pregunta en el foro? ¿Tenemos algún patólogo o oncólogo con nosotros hoy en día? Muy buenos días. Muy buenos días. Usted habla del gen RAS. Sí.
Sí. Sabemos nosotros que los mitógenos va a interactuar primeramente con todo ese grupo de genes que es el RAS. Ajá. Y cómo lo han podido trabajar dentro de Illumina, ese grupo de familias que es el HRAS, KRAS y NRAS, y sabemos nosotros que va a depender del tejido en los cuales va a utilizar Illumina, ¿no? Porque veo ahí que hace una puntuación LOT del 5%. Entonces, Sí. ¿podría un poquito explicar eso? Claro que sí. Los genes RAS, que realmente es una familia de genes, es muy importante a nivel germinal y a nivel somático. A nivel germinal tenemos las rasopatías que causan enfermedades raras como el síndrome de Noonan, y a nivel somático tenemos que realmente es lo que se llama un biomarcador pancáncer, porque tenemos mutaciones en diferentes genes que están en esa familia y que están directamente asociados con diferentes tipos de cáncer de pulmón, cáncer gástrico, cáncer de mama, así que hay importancia en ambos ámbitos. Es por ello que Illumina tiene diferentes soluciones específicamente enfocados en esta familia de genes. El panel más pequeño sería el TrueSight Tumor 15, si estamos interesados en estudios somáticos, o inclusive el panel AmpliSync Focus, que en vez de 15 tiene 52 genes y también puede interrogar fusiones. En el contexto de inmunoterapias es simplemente otro biomarcador pancáncer que está representado en diferentes tipos de cáncer y que es importante evaluar y que también nos ayuda a determinar diagnóstico, pero más que todo pronóstico, es decir, cómo vamos a responder a una terapia. Puede ser que mutaciones en estos genes nos hagan sensibles a una terapia o que nos hagan resistentes a esa terapia. ¿He respondido a la pregunta? ¿Cómo es que llegan gracias. ¿Cómo es que llega a poderlo determinar la puntuación LOT con el 5% que ¿Te refieres a la frecuencia alélica de las mutaciones? Sí. Ok, generalmente las mutaciones germinales van a estar presentes, como siendo hereditarias, van a estar presentes en un 50% o en un 100%. ¿Por qué? O heredamos una copia de mamá y una copia de papá, van a estar al 50%. Si heredamos 2 copias de mamá o 2 copias de papá, van a estar al 100%. Generalmente esto se toma en un rango. Quiere decir que las mutaciones heterocigotas van a estar entre un 30 y un 70% y las mutaciones homocigotas van a estar de más del 70% de frecuencia alélica, y en ese porcentaje siempre van a ser consideradas mutaciones germinales o de novo, y se tiene que comparar la biopsia con un tejido normal, y es por lo cual nosotros hicimos nuestra validación analítica interna. Todo lo que está en menos del 30% se considera una mutación somática, es decir, que aparece esporádicamente en el cuerpo por presión celular. Digamos que somos fumadores o tenemos un ritmo de vida que es bastante estresante, todo lo que puede causar realmente presión celular a nivel fisiológico, y también pueden ser simplemente errores esporádicos de replicación de ADN, y es por eso que están en baja frecuencia. ¿Cómo podemos detectar o cómo decidimos nosotros a qué nivel vamos a reportar? Está basado en el tamaño acumulativo del panel, que es 2 megapares de bases, y la capacidad del instrumento que recomendamos para correr ese ensayo. En este caso recomendamos 8 muestras en una corrida NextSeq de alto rendimiento, que son 400 millones de lecturas dividido entre 8 pacientes. Y eso quiere decir que vamos a tener suficiente cobertura o profundidad de secuenciación para determinar la frecuencia alélica, y podemos hacerlo mejor que el 5%, pero queremos ser conservativos y simplemente reportar al 5%. El otro hecho de por qué se escoge ese umbral es que en las guías de los gremios profesionales dice explícitamente que no hay mutaciones clínicas accionables que sean menores al 5%, a menos de que estemos hablando de enfermedad mínima residual. ¿Eso responde a la pregunta de la frecuencia alélica? Muchísimas gracias, excelente pregunta. ¿Alguna otra pregunta?
Entonces, muchísimas gracias. Queremos agradecerle sus preguntas y también a la doctora Núñez por sus buenas respuestas. Ahora quisiéramos que nos acompañe un momento más, doctora, pues el señor Jorge Ramírez le va a hacer un presente por su participación en este evento. ¿Sí? Por aquí, por favor. Gracias, doctora. Gracias, señor Ramírez, también. Muy bien, ahora continuando con lo que sigue, vamos a realizar un sorteo, ¿no? Es un sorteo, por eso vamos a invitar a la señorita Aimé para que justamente se encargue de esta parte. Buenos días con todos. Vamos a realizar un sorteo de 2 bolsitas con regalos de Illumina. Los nombres de los ganadores van a aparecer en la parte superior derecha de la pantalla. Entonces los ganadores: Andrea Lisbeth Bermúdez Solarte y segundo Levi Estela Moreno. Acérquense, por favor. Agradecemos a la señorita Aimé por este sorteo y ahora les invitamos por favor a que puedan pasar a la sala Carlos Ferreiros para que puedan ustedes observar los postres científicos y también poder degustar del break que se ha preparado.